Le damos una bienvenida a cada uno, tanto en Facebook como en Zoom. Vamos a continuar hoy con la lección del tomo 4 de Apocalipsis. Ya llevamos, gracias a Dios, por la misericordia de Él, como 2 años estudiando Apocalipsis. Hemos estudiado 3 tomos del Ministerio Proyecto Internacional y estamos en el 4º y último tomo. El tema de hoy, bueno, vamos a compartir aquí la pantalla para que de una vez vayamos compartiendo. Entonces, este estudio es de parte del Templo Bautista de Curriabat, dando una mano, y con la ayuda y los materiales del Ministerio Proyecto Internacional, que son los expertos para enseñar a estudiar la Biblia. Buenas noches, hermano Sander. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Amén. Les recuerdo que esta foto que tenemos aquí en la pantalla es Megiddo o Armagedón, el lugar donde se va a librar la última batalla con la que Cristo va a dar fin a la gran tribulación, cuando venga por segunda vez en gloria. Hoy lo que vamos a ver es la discusión de la clase 3. Y recordamos que el tema es la bestia, el anticristo. Ese es el tema que vamos a ver. Entonces, vamos a ir pensando en eso. Entonces vamos a ver sobre la bestia y el anticristo. ¿Alguien sabe quién es la única persona en el Nuevo Testamento? Perdón. ¿Quién es la única persona en el Nuevo Testamento que menciona la palabra anticristo? Anticristo. ¿Quién es la única persona que lo menciona? Escritor en la Biblia. De acuerdo a lo que estudiamos esta semana, aunque tal vez no es una pregunta que está ahí, nos vamos a recordar de acuerdo a la tarea que hicimos. Juan. Exacto. Juan. ¿Cuál Juan, Cristina? Juan el apóstol. Exactamente, Juan el apóstol. Él fue el que habló del anticristo en primera de Juan, en segunda de Juan. Muy bien. Vamos a pensar, bueno, recuerdan que ustedes ahí en su libro tienen esta parte, vamos a ver, tenemos esta parte, pero usted no necesita tenerlo ahí si la información la tiene en otro lado. Porque la idea es que usted participe, así que si usted tiene la información en la lección 3, entonces quédese en la lección 3. Y al lado, como algunos tienen una página blanca, puede poner esto, el anticristo, la bestia y su reino. Y luego lo puede comparar con lo que usted hizo al respecto. Esta está en la página 261. Si usted lo tiene hecho y quiere usar esa parte, puede usar esa parte en la página 261. Y si no, se puede mantener en la lección 3. Entonces ahí lo que quiere, o puede estar en los dos lados. Pone un papel ahí en la página 261 y se mantiene entre eso y se mantiene entre eso y entre la lección 3 y la página 261, porque la idea aquí es que cada uno de nosotros participemos. También quiero recordarles o decirles que la lección de hoy, que es la bestia, el anticristo, la bestia, hoy es la primera parte. La segunda parte va a ser en la lección 4 para la próxima semana. Desde ahora les animo y les ruego
Y les insto, haga la tarea. Por más cosas que tengamos que hacer, hagamos la tarea. Saquemos tiempo. Trate de ir haciendo cada día un poquito. Y así entonces va a ser menos pesado. Además, nos empezamos a acostumbrar a estudiar la Biblia. Y además, llega el momento en que eso se vuelve una necesidad. Ya cuando empezamos a estudiar un poquito la Biblia cada día, y paramos un estudio porque terminamos y vamos a dar un tiempo de descanso, digamos, para empezar con otro estudio, entonces ya usted va a querer que empiece porque ya está acostumbrado a sacar, no solo a leer la Biblia, pero también a estudiarla, un poco cada día. Y una recomendación que les doy es que en el tiempo devocional usted ore, lea la Biblia, que esté leyendo la Biblia en una forma ordenada. En otras palabras, algunos leen uno o más capítulos del Antiguo Testamento, entonces usted lee, digamos, el capítulo del Antiguo Testamento o los dos capítulos del Antiguo Testamento y deja una señal donde leyó, para que mañana, el otro día, usted pueda continuar ahí. Y si lee uno o más capítulos del Nuevo Testamento, igual. Y ahí usted va leyendo en orden toda la Biblia hasta que la termine. Al menos en mi caso, yo lo que hago es que leo dos capítulos del Antiguo Testamento, leo un salmo en orden, ¿verdad? Y leo un capítulo de Proverbio y leo un poquito de los evangelios. Todo esto lo hago en orden, ¿verdad? Y leo un poquito de las cartas, ¿ve? Así hasta terminar toda la Biblia. Entonces, cuando ya termino toda la Biblia, empiezo otra vez de nuevo. Lo que me gusta de esto es que estoy recibiendo un poquito de cada, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ve? Y el libro de los Salmos prácticamente lo leo 2 veces al año. Y los Proverbios prácticamente lo leo 12 veces al año, casi, ¿verdad? Casi porque hay meses que no tienen 31 días y febrero que solo tiene 28 días, entonces no se lee todos los Proverbios. Pero en forma general, prácticamente leo el libro de Proverbios 12 veces al año a leer un capítulo de Proverbios por día. Y eso es una forma en que yo lo hago. Usted tendrá su forma, no hay una forma única. Hágala que a usted le conviene, pero hágala en orden, hágalo lo más abundante que usted pueda. Por ejemplo, en este caso, además de esa lectura, tuve que poner otra lectura de la Biblia con esta Biblia, que se llama la Biblia cronológica. Esta Biblia está ordenada de acuerdo al tiempo en que sucedieron las cosas, de tal manera que los evangelios no está primero Mateo, sino que está primero el nacimiento de Cristo en Lucas, y ahí acomodan todo de acuerdo a cuando ocurrieron los hechos. Tuve que agregar eso porque sentí que necesitaba fortalecer más mi vida espiritual y entonces lo que estoy haciendo con esta Biblia es leer 2 páginas por día en la noche. Aparte de eso, entonces tenemos que sacar el tiempo para leer, para estudiar la Biblia. ¿Ve? Usted en su devocional lea la Biblia, ore, pero aparte de eso, saque tiempo para estudiar la Biblia. En este momento, ya que estamos estudiando Apocalipsis, hágalo haciendo las tareas. Y de esta forma entonces nos vamos disciplinando. Pero hermanos, yo quiero recordarles que tenemos que esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que entonces tenemos que esforzarnos. Si usted lo está haciendo y puede hacer más, hágalo. Y si no, por lo menos siga haciendo lo que está haciendo, pero hagámoslo, hermanos, porque si de algo quiere apartarnos el enemigo y el mundo y nuestra carne, es de la palabra de Dios. O la Biblia nos aparta del pecado, o el pecado nos aparta de la Biblia. Por eso entonces quiero animarles, no diga, no, yo no tengo tiempo para hacer la tarea. Bueno, puede decirlo, pero no lo haga, sí puede, tiene que hacerlo, no como una ley, sino como
un amor hacia el Señor. Es esforzarnos y sacrificarnos por amor a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesucristo. Bien. Amén. Amén. Vamos ahora a pensar en los versículos que nos dicen. Por ejemplo, el primer versículo que nos dijeron que leyéramos era 1 Juan 2, 18 al 23. Entonces, voy a hacer algunas preguntas de este pasaje. Siento que estoy solo con Johnny. Casi no oigo a nadie. 1 Juan 2, 18 al 23. Según el versículo 18, ¿en qué tiempo estaban cuando Juan escribió esta carta? En los últimos tiempos. Exacto. Entonces, los últimos días, ¿cuándo empezaron? Después de que Cristo murió, cuando Cristo murió y resucitó entre los muertos. Sí, exactamente. Los últimos tiempos empezaron en el tiempo que Cristo murió. En el tiempo de los primeros cristianos ya había empezado los últimos tiempos. Y la gente piensa que los últimos tiempos empezaron en 1900. Y dicen, ya estamos en los últimos días. Y es cierto, estamos en los últimos días, pero los últimos días empezaron con la muerte de Cristo, en los primeros años del cristianismo. Ahí empezaron los últimos días. Aquí lo dice en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que ¿quién viene? El anticristo. Exactamente. Y ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos. Exacto. Por eso conocemos que es ¿qué tiempo? El último tiempo. Exacto. El espíritu del anticristo se manifestó a través de los judíos negando a Jesucristo y crucificándolo. Es por eso que, según la profecía, es tan fácil que el pueblo de Israel llegue a recibir el anticristo y lo acepten como el hombre que realmente los va a ayudar. Algunos quizás van a pensar que es el Mesías, otros nada más que es el hombre que les va a edificar el templo. Yo he venido en nombre de mi Padre, les dice Jesús a los judíos, y no me recibís. Otro va a venir en su propio nombre y a ese recibiréis. Y exactamente eso es lo que los judíos ya hicieron. No recibieron a Jesús, la mayoría de los judíos, de los israelitas, y aún la mayoría permanece endurecido, misterio que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. Y y siguen negándolo. Algunos dicen que nada más fue un profeta, otros dicen que ni nació, que ni existió, o que tal vez existió, pero nada más. Así que, ¿cuándo empezaron los últimos días? Cuando Cristo murió. Exactamente. Así dice en el libro de Hebreos. Pero Cristo en la consumación de los siglos se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso es en Hebreos. Y en 1 Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, o sea, en los últimos tiempos por amor a vosotros. Jesús se manifestó en los últimos tiempos. Entonces vea cómo la Biblia nos educa o nos enseña o nos instruye. Y ya vemos que a veces los conceptos que tenemos a veces no son tan exactos. Claro, si los últimos días empezaron con la muerte de Cristo, con el tiempo, los primeros cristianos, ¿cuánto no más estamos hoy día en los últimos días? Claro, mucho más, porque ya pasaron 2000 años, pero no empezaron en 1900 ni hace poco, sino
empezaron hace 2000 años. Y eso es algo que quizá la gente no sabe. Pero usted y yo, por estudiar la Biblia, nos vamos dando cuenta lo que el Señor nos revela. En el versículo 19 de 1 de Juan 2, nos dice que, ¿qué pasó con esos anticristos? ¿De dónde salieron? De nosotros. Salieron de nosotros. Exacto. Y salieron de nosotros Pero no porque eran de no eran de nosotros, exactamente. Ok, porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido de los cristianos, habrían permanecido con nosotros, pero salieron Ujú. para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay cristianos que piensan que en iglesias o en las iglesias todos son creyentes, todos son salvos. Según la Biblia, no. Ojalá así fuera. Y esperamos que la mayoría realmente haya nacido de nuevo. Pero según Jesús, hay cizaña en medio del trigo. Y vemos que desde el principio había gente que negaba a Cristo, metidos entre los cristianos, y de repente se van. Y eso manifestaba que realmente no eran creyentes, ¿verdad? Hay muchas formas de negar a Cristo. Una forma es con palabras, otra es con hechos. Profesan conocer a Dios, dice en Tito, creo que el capítulo 1, y si no me equivoco, en el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que cuando en medio de una iglesia hay personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y se gozan en quebrantar la palabra de Dios y desobedecer y vivir en adulterio, vivir en robando, vivir mintiendo, emborrachándose y juegan de cristianos, ellos están negando a Cristo con sus hechos. ¿Ve? Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está desde hace 2000 años, está en el mundo, negando a Cristo, negándolo. ¿Qué tenemos nosotros según el versículo 20 de 1 de Juan capítulo 2? La unción del santo. Ok. ¿Y qué conocemos? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y qué es la unción del santo? El Espíritu Santo en nuestros corazones. Exacto, es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Jesús dijo, Él os enseñará lo que ha de venir. Ujú. ¿Ve? Todo lo que el Padre tiene es mío. Bueno, Él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que, ¿cómo es que dice Él? Bueno, la idea es que lo del Padre es de Cristo y estas cosas son las que el Espíritu Santo revela. Y Él dice que nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar las cosas que han de venir. El Espíritu Santo hace eso por medio de la Escritura. Y el libro de Apocalipsis es uno de los libros que el Espíritu Santo usa para mostrarnos las cosas del futuro. Ahí sigue diciendo en el 21 que nosotros no ignoramos la verdad y que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso? Según el versículo 22. El que niega que Jesús es el Jesús. Cristo, ¿Ese quién es? el anticristo. Ese es el anticristo. ¿A quiénes Ujú. niega? Al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Así que también hay personas que dicen, no, yo no niego al Padre, pero sí niegan al Hijo. ¿Cómo lo niegan? Diciendo que es menos de lo que la Biblia dice que es, ¿verdad? Y dicen, es que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, y eso es cierto, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero según la Biblia, el que Jesús dijera que él era hijo de Dios, estaba diciendo que era igual a Dios. Por eso los judíos procuraban matarle, porque Amén. no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos entendían que cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo que era igual al Padre, y por eso querían apedrearlo. Y por eso, por último, lo crucificaron, porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces, y
¿quién es el que niega al hijo? O sea, el que niega al hijo, ¿a quién no tiene? Al Padre, Ok, y el que confiesa al hijo, ¿a quién tiene? al Padre. Padre. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar a esto que estamos viendo? Cualquier cosa que usted haya aprendido en la lección pasada y quiera compartirla o en esta, bienvenido. ¿Alguna pregunta que tenga? Nos habla más de en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, y dice que no creamos a todo espíritu, sino que es lo que tenemos que hacer ahí en 1 de Juan. Tengan sus Biblias ahí también en 1 de Juan, capítulo 4, 1 al 6, o donde usted puso las notas ahí en su tarea. Ujú. ¿Qué es lo que Probar los espíritus tenemos que probar los espíritus? ¿Por qué? Según el versículo 1. para saber si son de Dios, Exacto. Y según el versículo 1, ¿por qué? porque hay muchos falsos profetas Ah, ok. ¿Han salido por dónde? por Por el todo el mundo. mundo. Exacto. Hasta que va a llegar el momento en que va a salir el que llamamos la segunda bestia, que sería como el falso profeta más grande que haya existido, ¿verdad? ¿En dónde, en la Biblia, dónde habla de él? ¿En qué libro? Apocalipsis. Ok, ¿qué capítulo? No, A ver, ¿en qué Yo estoy capítulo? buscándolo. Ok, busquen, Sí. busquen. En el 13, exactamente, en el 13. Muy bien. Ahí aparece este falso profeta, ¿verdad? Por el momento se manifiestan muchos falsos profetas. ¿Cómo conocemos el Espíritu de Dios? Según 1 Juan 4:2. Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Exacto, exacto. ¿Y quién es el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne? ¿Cuál espíritu es? El del anticristo. Exacto. anticristo. ¿Ve? Ujú. Y dice ahí en 1 Juan 4:3, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Imagínense que está en el mundo desde aquel tiempo. Es el espíritu, el anticristo. No es que ese líder político está desde hace 2000 años. No, no, no. Es el espíritu del anticristo. ¿Quién es el que promueve el espíritu del anticristo? Satanás. Exactamente. Seguimos. En el versículo 4, 1 Juan 4:4, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros? Que es una promesa preciosa. Que hemos vencido. Ajá. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, Cristo. Exacto. ¿Y quién es el que está en el mundo? Satanás. Exactamente. ¿Y qué espíritu promueve Satanás? El espíritu del anticristo. Exacto. Sí. Recuerden que, ¿qué significa anticristo? Es Está en anticristo. contra de Cristo. Exactamente, en Sí, contra de Cristo, ¿verdad? sí, exacto, sí. Ya sea que lo niega o que lucha contra él. Jesús dijo que conmigo no es, contra mí es. Ujú. ¿De quién son ellos, el anticristo y los falsos profetas? De El Satanás. mundo, Del mundo, exactamente. Y por eso, ¿de qué hablan? de cosas Ah, del mundo. del De las mundo, cosas, sí. sí, exactamente, de cosas del mundo. ¿Y quién nos oye? El mundo los oye Ok, y, entonces, y los ajá, entiende, sí. exacto. Entonces, recuerda que al principio de 1 Juan 4 nos decía que probemos los espíritus si son de Dios. Ok, entonces, las personas que hablan conforme al mundo, ¿qué significa eso? En contra de la palabra de Dios, que se niega la palabra de Dios, que se trata de cambiar la palabra de Dios por más eh, estudiosos que se parezcan, en realidad podemos probar que este espíritu es el espíritu de ¿cuál? Anticristo. Anticristo. El anticristo, exactamente.
Según 1 Juan 4:6, ¿nosotros de quién somos? De Dios. De Dios. De Dios. Ok. Y el que conoce a Dios, ¿qué hace? Él nos Oye. oye. Nos oye. Ok. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que nos oye? El que conoce a Dios. Oiga la pregunta, ¿qué es lo que nos oye? Cuando, La cuando oración. hablamos de la palabra de Dios. La Sí. palabra de Dios. Sí. Eso. Ok. Cuando dice, ¿qué nos oye? Está hablando que el que es de Dios oye la palabra de Dios. ¿Ok? Ujú. Porque yo soy de Dios, pero de repente puedo decir algo que no es conforme a la palabra de Dios. No me tienen que escuchar. ¿Ve? Y oír no es solo escuchar. Y como esos fábulas donde un muñequillo se mete un trapo por un oído, se lo saca por otro y se limpia los oídos así, ¿verdad? Así hay personas que le entran la verdad por un lado y le sale por otra. Eso no es oír. Oír es creer y eso redunda en obedecer. El oír lo hace la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír Ujú. por la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios despierta el oído y eso produce fe. Y la fe produce obediencia. ¿Ve? Entonces, sabemos que el Espíritu, o sea, que una persona es de Dios cuando escucha la palabra de Dios, cuando se somete a la palabra de Dios. Y dice, ¿qué hace el que no es de Dios? No oye a Dios. Exacto. No nos oye y eso significa que no oye a Dios. Estamos hablando que no nos oye porque cuando enseñamos qué? La palabra de Dios. La La palabra palabra de de Dios. Dios, exactamente. En eso conocemos qué El Espíritu de verdad. y qué más. Y el Y que espíritu son del de error. Dios. Exacto. Entonces, el espíritu de verdad y el espíritu del error, ahí lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos probar los espíritus en forma práctica? Porque dice que hay anticristos y que debemos no creer a todo espíritu, hay que probarlos. ¿Cómo se prueban? Escuchando lo que dicen. Ok, y cómo sé que lo que dicen es del espíritu del anticristo, o sea, del espíritu engañador o de Dios. ¿Cómo sé? Por medio de la Cuando palabra de Dios. A Dios. Ok, exactamente. Cuando lo que nos enseña, lo que nos enseña es conforme a la palabra de Dios. Hoy día fácilmente hay gente que hasta cristianos niegan, o personas que dicen ser cristianas niegan la palabra de Dios. Por más bueno y por más famoso que sea, nosotros tenemos que tomar la decisión a quién le vamos a creer, si a Dios o a esa persona. Me recuerdo una vez que estábamos estudiando el libro de jueces. Lo estábamos estudiando así como estudiamos Apocalipsis, PSP. Y entonces nos dice una hermana que estaba estudiando con nosotros, es que a mí me han dicho que este hombre no fue un juez. Y el versículo decía que era un juez. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Bueno, sí, dice que es un juez. Entonces, ¿qué era? ¿Era un juez o no era un juez? No, no, sí, es un juez. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Hay gente que, aunque la Biblia lo diga, ellos dicen, no, no, ya, no era un juez. Es algo pequeño eso, ¿verdad? Pero es una forma que uno nota cómo hay gente que en algún momento tal vez niega la palabra de Dios en algo tan obvio, ¿verdad? Entonces esta es la forma de probar, ¿verdad? ¿Cómo se pruebo los espíritus? Entonces, ¿qué mensajes está escuchando usted? Si son conforme a la Biblia, entonces usted sabe que son de Dios, pero si contradicen la Biblia, entonces ya se sabe que es del espíritu de quién. El espíritu, según 1 Juan, es el espíritu de quién? El anticristo. Del anticristo. Bien, seguimos con otro pasaje, es 2 de Juan, perdón, del 1 al 9, pero son varios versículos. Eh, vamos a leer, aquí Juan está muy contento porque oye que sus hijos andan en la verdad. Y en el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el Anticristo.
Anticristo. Exactamente. Y nos advierte, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, un verdadero creyente va a ser creyente por cuánto tiempo? Eternamente. Eternamente, ¿verdad? Para siempre. Va a ser no un creyente por un momento, sino que para siempre, ¿verdad? Es una palabrita que a veces estudiando Apocalipsis en algún momento tal vez la hemos visto, ¿verdad? Entonces, recuerden que si tienen una pregunta, si quieren compartir algo, levanten la mano o díganos, interrúmpanos. Lo ideal es que participemos la mayoría y no solo yo, porque si solo yo lo hago, casi no lo estamos haciendo inductivo. Entonces, participe, por favor. Participe con lo que usted quiera compartir o con lo que usted quiera preguntar o lo que usted quiera opinar. Johnny, ¿cómo estamos con Facebook? Sí, señor. Puedo ver que está Lisette Castro y ella dice bendiciones y buenas noches y también que Dios la bendiga a ella. Amén. A doña Clara Luz Rodríguez, ella también dice buenas noches y bendiciones. Y su Chavarría, dice buenas noches también, que Dios los bendiga a a ellas tres. Son las personas que actualmente puedo visualizar. Amén. Ujú. Amén. Bien, y sigue diciendo aquí en el versículo 10 de 2 de Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué es lo que hay que hacer? No recibirlos en casa. Ni decirle qué. Bienvenido. Ok. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué está haciendo? Participando de Participa. sus cosas. Exacto, participa en sus malas obras. Así es como cuando llegan a nuestra casa personas que niegan que Jesucristo es Dios, usted no tiene que recibirlos. Usted no tiene que ponerse a discutir con ellos ahí en la puerta. Dígales, no, ya yo estudio la Biblia. Sí, pero no, no. Y no, ¿por qué? Porque si usted se pone a discutir, es una pérdida de tiempo. Porque, y tal vez sus hijos están escuchando y lo que esas personas dicen, el enemigo puede usarlo para sembrar duda en el corazón de su familia. Cuando usted anda testificando y se encuentra con uno de ellos, entonces usted puede hablarle. Pero cuando lleguen a su casa, no lo reciba ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay creyentes que tal vez por falta de conocimiento, hasta les compran los libritos a estas personas. Eso es participar de las malas obras de ellos, ¿verdad? Ah, es que pobrecitos, andan compartiendo la palabra de Dios. No, está compartiendo la palabra de ellos, no la palabra de Dios. Son anticristos, porque están negando parte de la palabra de Dios. Y Amén. se niega una parte de la palabra de Dios, es negar todo. Bien, voy a parar un momentito aquí por si acaso alguien quiere compartir algo. ¿Alguna enseñanza o reflexionar sobre estas cosas que hemos hablado? Pastor, Ajá. Yohaira. bendiciones, Yohaira le Igualmente. habla. Amén, sí. Usted sabes que ahora que usted menciona eso, recordé, bueno, me trasladé a cuando yo era adolescente, que yo estaba muy, muy nuevita en la iglesia. Yo acababa de entregarme al Señor, pero yo tenía ese deseo de salir a evangelizar. Ajá. En esos años era muy común, pues, la iglesia salía mucho a las calles. Sí, sí. Y recuerdo que yo tenía ese deseo de salir a predicar a las calles y todo. Y yo le dije al pastor de la iglesia que yo quería ir, ¿verdad? Que yo quería ir a evangelizar, a regar tratados, etcétera. Y bueno, así pasó. Ajá. Entonces yo salí y en una que mi compañero, porque andaba con otra persona, se fue a predicarle a alguien, yo me le acerqué a alguien para entregarle un tratado. Ajá, Repito que estaba muy nuevita, ¿verdad? ajá, ajá. Y él me preguntaba, yo decía, mira, Cristo te ama, y él me preguntaba y me decía, sí, ¿de qué iglesia tú eres? Bueno, yo soy evangélica, le decía. Ajá, Ah, sí, me dijo. ¿Y tú sabes qué significa la palabra evangelio? Ajá. Y en ese momento, pues yo me quedé frisada, ¿verdad? Me paralicé porque yo decía, o sea, no, o sea, yo estoy nuevita apenas. Decía, no, es que yo soy muy nueva. Ajá, ajá. Y esa persona
que era de esa iglesia, bueno, de esa rama que usted Sí. menciona, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Recuerdo que pues me avergonzó ahí en la calle. Él me dijo, mire, usted, yo le aconsejo que antes de usted salir a la calle, Ujú. hablar algo que usted no sabe, mejor quédese en su casa hasta que usted sepa eso. Así me Ujú. dijo, no salga a la calle a hablar cosas que usted no sabe, me dijo. Ujú. Ujú. Y yo ese día me sentí muy apenada. Ujú. Ujú. Pero en vez de yo quedarme en mi casa y decir, no, qué pena, no voy a volver a salir a evangelizar, me avergonzó porque me preguntó qué significaba evangelio Ajá. y yo no Ajá. sabía, qué vergüenza. Ajá. Yo dije, no, más bien yo voy a aprender a leer la Biblia. Yo quiero leer la Biblia y quiero aprender qué significa y quiero aprender todas esas cosas porque Amén. quizás no me lo tope a él, pero me encuentre con otro parecido. Yo Ujú. tenía como 12 años cuando eso, hace ya muchos años. Ajá. Y pues años después, muchos años después acá en Costa Rica, recuerdo que Ajá. siempre iba una persona a tocarme a la puerta los Ajá. sábados, siempre iban a tocarme a la puerta. Y un día dije, mira, los voy a atender porque solo así ellos van a dejar de tocarme, Ajá. ¿verdad? Porque Ajá. son muy, muy persistentes. Sí. Y en esa, recuerdo que la persona intentó, ¿verdad? Ajá. Hablarme de las cosas que ellos entienden que es el Ajá. cielo, que el fin del mundo y todas esas cosas. Y yo le hablé con la Biblia, ¿verdad? Ajá. Sin discutir ni nada, todo con tranquilidad Ajá. y sin discutir, pero vi que la persona así como que tartamudeó un momento cuando yo le dije, no, la Biblia dice, digo, Ajá. busque ahí mismo en su Biblia, que usted va a ver que dice tal cosa. Ajá. Y él me decía, no, pero es que la Biblia, digo, no, mi Biblia, mire, véalo aquí, léalo. Y le dije, véngase, porque él me dice, bueno, me gustaría hablar otra vez. Yo dije, bueno, véngase la próxima semana, no hay problema, aquí lo espero para que hablemos de la Biblia. Ajá. Claro está, en la conversación yo fui la persona dominante, o sea, porque Ajá. yo conocía lo que estaba hablando y sabía de Ajá. qué estaba hablando. Ajá. Pero va a creer, pastor, que la persona no volvió, nunca más volvió a tocarme la puerta. Excelente. Bueno, ¿Sí? gracias a Dios. Pero sí, yo sí le hablé por la palabra, por la Biblia. Digo, no, usted dice tal cosa, pero la Biblia dice esto. No Ujú. es que digo, no, pero la Biblia dice esto, véalo aquí. Y yo Ujú. busqué mi Biblia y recuerdo que le buscaba los pasajes bíblicos de la confusión que él tenía, Ujú. ¿verdad? Ujú. Porque ellos decían Sí. como que no había infierno, que Sí. el fin del mundo, eso no era así, que Dios era Ujú. todo amor, que no había perdición para los malos, una cosa así. Sí. Yo decía, Sí. no, la Biblia habla así, pastor, y le cuento que él nunca más, nunca más volvió. Pero yo dije, Lo mira, fumigó. aquella vez, Ajá. Lo fumigó. sí, sí, yo dije, aquella vez, yo Ajá. tenía 12 años Ajá. y esa persona, aunque no era la misma persona, intentó avergonzarme por algo que yo no sabía porque yo era muy nueva, Ajá. de verdad, pero yo tenía ese deseo de salir a predicar. Y mira, Ajá. años después me encuentro con una persona de la misma línea, la misma Ajá. religión, y Dios Ajá. me permitió pues compartirle la palabra. Porque Amén. yo decía dentro de mí, a mí nunca más me van a volver a avergonzar así. Eso Amén. me dije yo cuando era niña. Y Qué pues bueno. sí, gracias a Dios pude ese día con la Biblia, eso sí, Amén. hablarle la palabra del Señor. Amén. Excelente. Cristina, ¿tiene la mano levantada? Sí, es que quería compartir algo. Amén. Bueno, eso que dijo Johair está muy lindo porque eso es Amén. lo importante de estudiar la palabra de Dios, Amén. porque sí, eso pasa. Ujú. Ay, yo lo que quería compartir es sobre eso que usted ahorita dijo de para siempre. Ajá. Cuando hice esta tarea, eh, me gustó mucho porque cuando Dios nos dio la salvación, cuando Dios nos da la salvación es para siempre. Amén. La vida eterna para siempre. Amén. Jesús intercede por nosotros para siempre. Él está Amén. ahí. Amén. Todo lo que nos da es para siempre. No es a medias, Amén. ni 10 años, ni 2 años. Ujú. Entonces, eso es lo que me gusta, es que Dios nos dice, yo quiero a mis hijos para siempre, que Amén. nosotros le sirvamos a Él siempre, que siempre Amén. estudiemos su palabra, que siempre anhelemos amarlo siempre, Amén. Amén. siempre congregarnos siempre,
Bueno, Amén. que todo sea así para Dios, porque Él nos da todo para siempre. Digamos Amén. que Dios nos dijera, es que nosotros a veces decimos, es que ya yo serví en la iglesia 10 años, 20 años, Ujú. y ya se empiezan a enfriar, se empiezan a apartar, pero la salvación es para siempre, Dios está con nosotros para siempre. Amén. Imagine que Dios diga, no, ya yo te ayudé 20 años, ve a ver qué hace, imagínense, Ujú, pero ujú. es sí, para siempre, cuando Ex- ya somos sus hijos. Entonces esta frasecita sí, me gustó por eso. Dios lo invita a uno a eso, Amén. a que estemos con Él siempre, 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 hasta Amén. que ya definitivamente no podamos, si llegamos a la ancianidad, Ajá. o hasta que Él regrese, que nos encuentre sirviéndole siempre. Amén. Exacto. Eso. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios, sí. ¿Recuerdan cuándo es que los dos testigos eh, dejaron de testificar? Hasta que nos Cua- mataron, Hasta Sí, que los mataron. ¿Y por qué los mataron? ¿Cuándo fue que los mataron? cuando ya hayan cumplido Ex- eh, el testimonio, ¿verdad? De dar su testimonio. su testimonio. Exacto. Entonces quiere decir que ellos sirvieron para siempre. Igual Ajá. Pablo lo iban a Sí, matar, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pablo? He acabado la carrera, Ajá. ¿ve? He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. Entonces, hay que siempre servir a Dios y no quedarnos viendo hacia atrás. Ah, sí, yo hice eso, yo hice aquello, yo hice lo otro. No, no. En 2 de Juan nos muestra que un fruto de un verdadero creyente es que permanece, que persevera. Está mostrando que realmente Dios y su Hijo están en la vida de él, ¿verdad? Ajá. Si dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La perseverancia no es para salvación, es un Ajá. fruto de la salvación. La perseverancia refleja que la persona realmente conoce al Señor. amén. Amén. Buenísimo. amén. He escuchado también, la otra vez escuché también un testimonio parecido también al de Yohaira. Era un pastor que andaba predicando con unas ganas y después iba los sábados a predicar, así en las casas. Y después de que iba a testificar, se ponían las Biblias como cancha y jugaban fútbol ahí ellos. Un día llegó donde una de esas personas y lo destrozó todo. Él bajó totalmente desanimado porque lo dejó callado. Entonces, gracias a Dios, lo que le sucedió a él es lo mismo que le sucedió a Yohaira. En lugar de eso, opacarlo, entonces lo que él hizo fue prepararse, prepararse y prepararse y prepararse. Y es interesante porque a este hermano, el misionero de su iglesia, tuvo que irse y lo tuvieron que poner así a la fuerza como pastor prácticamente. Y la iglesia de él es una iglesia fuerte hoy día. ¿Ve? Entonces, también, estas personas, una forma en que uno puede hacer que no puedan discutir es decirles, usted ya nació de nuevo. Y si ellos dicen sí, ¿y qué es para usted nacer de nuevo? Ellos van a decir, el bautismo. No, eso no es nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo y quedarse ahí. Quedarse ahí, ¿por qué? Porque si no nacen de nuevo, aunque entiendan las demás cosas que no las van a entender, porque no van a tener el Espíritu Santo hasta que nazcan de nuevo. Entonces, no vale la pena discutir todo lo que ellos quieren discutir. Quédese ahí, que es lo importante, que Él nazca de nuevo. Hay algunos de ellos que se han convertido y ahora conocen al Señor. Seguimos ahora con lo que nos dice en Apocalipsis sobre la bestia. La primera vez que se menciona está en Apocalipsis 11:7. Precisamente toca ese tema que acabamos de hablar, que tiene que ver con los testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, los testigos, la bestia que sube de dónde? Del abismo. Del abismo. Exacto. ¿Qué hará con los testigos?
Guerra No supo- contra ellos, los Ok. vencerá y los- ¿Y qué más hará? Hará tres cosas con ellos. ¿Cuál es la primera? Los matará. No, lo guerra primero, contra Ah, guerra. perdón. Sí, guerra, luego los vencerá, los vencerá y luego los Lo matará. matará. los matará. Por eso la gente, es que a esos testigos nadie les podía hacer nada. Si alguien les quería hacer algo, lo que ellos querían hacerle, les sucedía a ellos. Hasta fuego van a tirar por la boca para devorar a sus enemigos. Tienen poder para traer cualquier plaga cuantas veces quieran y herir la tierra. Son dos hombres que van a ver con un poder que el mundo no va a poder con ellos. Y viene la bestia y les hace tres cosas. Vamos a repetirlas. ¿Cuáles son? La Guerra primera, contra ellos. guerra contra ellos. La Los segunda, vencerá, los vencerá. Y la tercera, los Lo matará. matará. exacto. Entonces el mundo se dice, y este hombre es más grande que esos dos testigos. El mundo se va a maravillar, ¿verdad? Esta es la primera vez que se menciona la bestia en el libro de Apocalipsis. Para llegar al capítulo 13, recordamos que en el capítulo 12 sucede algo que nos dice la razón por la que sucede el capítulo 13. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 12 de Apocalipsis? Que se relaciona con, que se llega a relacionar o uno llega a ver que tiene que ver con la bestia. No se menciona la bestia ahí en el capítulo 12, pero sí se menciona un acontecimiento. ¿Alguien recuerda? La mujer vestida de sol. Ah, bueno, ese sí. ¿Quién es esa mujer? El Israel. Ok, Israel. Muy bien. Eso es un acontecimiento, habla del pueblo de La, Israel. la segunda vez. Ya. Ah, bueno, eso está en el capítulo 13, ¿verdad? Creo que es que Ah, del cielo es expulsado Satanás. exacto. Ahí está la guerra de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Pelean y Satanás es expulsado del cielo. Pero alguien dirá, pero Jay, Satanás no había sido expulsado del cielo. ¿Quién me puede explicar eso? De acuerdo a la Biblia. Es, bueno, no, siga, siga adelante. Yo no sé quién era. Johaira, si quiere, o no sé Oh, quién era. Ajá. Sí, Bueno, hasta, hasta donde sé, él tiene acceso para acusarnos todavía, ok. pero cuando llegue ese día que sea arrojado, él no va a poder ya más presentarse a acusarnos. Ok. Ok, muy bien, excelente. ¿Y Cristina, qué iba a decir? Que sí que él es expulsado, pero él no está en la tierra. Digamos, nos acusa, pero no llega hasta la tierra. O sí. Ay, Sí, 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 sí llega. O sea, es que ah, hoy día tiene acceso al cielo para acusarnos, pero sí anda aquí en la tierra también, está yendo y viniendo, ¿verdad? ya. Recuerda, sí. Ujú, Entonces, digamos, por eso cuando en Job está Dios y se presentan los hijos de Dios delante de Jehová, entre ellos se presentó Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Exacto, ve, eso sí, es igual que hoy sí. día. Él anda aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que él no es omnipresente, porque no es Dios. O sea, él no puede estar en todas partes. Sí tiene su influencia en todas partes, ¿por medio de quiénes? Demonios. De los demonios. Los demonios. Exacto. E inclusive la vieja naturaleza humana es como una tierra fértil para él. Pero sí, por medio de los demonios, él puede influir en todo el mundo. De hecho, lo hace, ¿verdad? E inclusive el ser humano, por medio de la tecnología, puede influir al mundo entero sin ser omnipresente, ¿verdad? Entonces, igual Satanás por medio de los demonios, pero él no puede estar en todo lado. Si en este momento Satanás está tentando a un presidente en el mundo, no puede estar a la vez aquí en Costa Rica, está solo ahí, ni tampoco está en el cielo acusando a ese hombre, no, está solo ahí. Ya cuando tienta a ese presidente, decide ir al cielo, entonces está solo ahí en el cielo, ¿ok? Y tal vez acusando a algún siervo de Dios. Ah, permita esto a ese hombre, va a ver cómo va a blasfemar contra usted. Déjeme tentarlo aquí, asá. Entonces, pero está ahí solo en el cielo. Y ya cuando baja
y empieza a andar por la tierra, está solo ahí donde anda. No es omnipresente, ¿verdad? No está en todas partes. Entonces, Ujú. pero cuando la gente dice, pero ya yo pensé que Satanás hace mucho había sido echado del cielo. Ok, ¿qué le vamos a responder? Digamos, él ya no mora en el cielo. Él Eso ya no, es, sí. exacto, Ujú. exacto. Él ya no mora en el cielo. Tiene acceso a ir y acusarnos. Eso sí, pero no mora ahí. ¿Ve? Por eso es que ya sabemos que de hace mucho había sido echado fuera. Pero, ¿cuándo va a acontecer esto? Me huele a quemado. Un momentito. Johnny, usted puede fijarse, Sí, perdón. sí, sí, señor, sí, señor. No se preocupe, yo me fijo. Ok, gracias. ¿Cuándo es que en tiempo, según Apocalipsis, cuándo es que va a suceder esa guerra ahí en Apocalipsis 12? ¿En qué tiempo? De acuerdo a la profecía de Apocalipsis. ¿Será Hola. en la gran tribulación, pastor? Ajá, pero ¿qué tiempo de la gran tribulación? En los últimos 3 años y medio. Es correcto. Ese Sí, acontecimiento. yo dije la gran tribulación, no dije tribulación. No, sí, por eso, pero o sea, ese acontecimiento hace que empiece la gran tribulación, ¿verdad? Ajá. Sí, digamos, ese acontecimiento hace que se termine la tribulación y hace que empiece la gran tribulación. ¿Me explico? Ese es el momento, es los últimos 3 años y medio, ahí empiezan, cuando Satanás es arrojado a la tierra. Y entonces, ¿por medio de quién se va a manifestar? De la primera bestia. Exactamente. ¿Y en qué capítulo está la primera bestia? Capítulo 13, pastor. Exactamente. Y ahí están las características de la primera bestia. Ok, vean. Voy a hacerle Yo ese algunos. capítulo le puse Ajá, como título El surgimiento de las bestias. Parece un tema de película, pero me sí, pareció porque salen las dos. exactamente. Así es correcto. Entonces les voy a hacer una pregunta que tuvieron en la tarea. ¿De dónde surgió esta bestia, la primera? El abismo. Del abismo, Del exactamente. abismo. Exacto. Según Apocalipsis 13, ¿de dónde obtiene su poder? De Satanás. De Satanás, exactamente. Perdón, pastor, ¿usted se refiere a Apocalipsis 13 Sí, de las bestias? sí, Porque dice el versículo 1 que la primera sube del mar, la sí, segunda en el versículo 11 sube de la tierra. sí, exacto. Pero ahora estaba preguntando que de dónde tenía el poder y según ahí Apocalipsis 13, Es que dice, ajá, yo creo que Luis Fernando respondió del abismo. Usted dijo dónde salía la primera bestia. bueno, Y Luis es que Fernando dijo del Ujú. abismo. sí, Ujú. porque Es por eso es que. según Apocalipsis 11:7, ahí dice que surge del abismo. Ah, ya. Es que como aquí en el 13 estamos y decía que subía del mar. Por eso es que Ok, Johaira ok. estaba comentando eso. Bueno, sí. Sube del abismo, es de lo más profundo donde sube. Y sube del mar, ¿por qué? ¿De dónde va a salir este hombre? Del mundo. Gente Del del mundo, mundo. sí. Exacto. El mar representa el mundo, ¿verdad? Las naciones. De ahí va a subir él, ¿ve? Pero antes de eso viene más profundo, viene del abismo, del lugar donde aquellos demonios gadarenos o del gadareno no querían que Jesús los enviara. No nos envíes a Existe ese la lugar. posibilidad, existe la posibilidad que sea alguien que resucita, entonces. Exactamente. Alguien que fue ahí basándonos en lo que le pasó a Lázaro. Ajá. Y Nada bueno, más. y por las características parece que puede ser alguien famoso de ahí, ¿verdad? Ajá. Sí, y ahorita vamos a llegar a eso, ¿verdad? Parece que es una resurrección, ¿verdad? Nada más que de una persona mala, ¿verdad? Ujú. Porque en el caso de Lázaro era una buena persona. Bien, entonces, ¿quién es el que le da el poder? Satanás. Exacto, Satanás. ¿Cuál es la extensión
de su reino, ¿cuánto va a dominar? Todo el mundo. Todo el mundo, exacto. Mire, toda tribu, lengua y nación le van a ser entregados. Nunca, nunca un hombre ha reinado tanto o ha dominado el mundo de esa forma. Aún los césares, los faraones gobernaron el mundo, pero no absolutamente todo. Este hombre sí lo va a lograr. Es como un deseo cumplido para Satanás, que es lo que siempre quiso ser como Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dura su poder o su reinado? 3 años y medio. 3 años y medio, eso es lo que va a durar, ¿verdad? Esos 3 años y medio, ¿cuáles son? Los 3 años y medio Los primeros, la últimos. tribulación. Los Ok. últimos, sí, Ah, son ok, los ok, ok. y se le llama ¿cómo? La gran tribulación. La gran tribulación. Por eso es la gran tribulación y creemos que este es el último ay de aquellas trompetas. ¿Se recuerdan que habían 3 ay? Y el Ajá. último ay parece ser la manifestación de este hombre, porque cuando el diablo es arrojado a la tierra del cielo, Apocalipsis 12, y fue arrojado a la tierra, ay de los que moran en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira y sabe que tiene, y porque sabe que tiene poco tiempo. Ese es el último ay, es la gran tribulación, donde el anticristo prácticamente va a apoderarse, Satanás va a apoderar de este hombre y va a gobernar el mundo entero. ¿Cómo es su reino? Según Apocalipsis 13. Malo. Está Ex- contra Dios y contra su hijo. Exactamente. Es un reino malo y es en contra de Dios y en contra de Jesucristo. ¿Quiénes son los asociados de esta bestia? Ya ahí estamos considerando Apocalipsis 13 y 17. ¿Quién es su primer asociado? El falso profeta. El La segunda vez. la segunda bestia, que es el mismo falso profeta, exactamente. Ese es el primer asociado, ¿verdad? Esa segunda bestia, ¿qué es lo que va a hacer con la primera bestia? Propaganda. Hacerle Exacto, propaganda. exacto. Para que todo el mundo adore a esta primer bestia. Ahora, ¿la bestia en sí qué es? ¿Es un rey o es un reino? Una persona, no, es Es una como persona, sí, un rey. es un rey. Una Exacto. persona, sí. Sí. Ajá. Sí, es una persona. Obviamente, por ser un rey, ¿qué tiene? Un reino. Un reino, Reino. ¿verdad? Pero no es solo un reino, es una persona que tiene un reino y es un reino que abarca qué parte del mundo en ese Todo el tiempo. mundo. Todo el Todo el mundo, mundo. todo el Todo. mundo. Cualquiera que se oponga, muere, muere. Así va a ser. Totalitarios, en forma, en una forma absoluta. Ningún hombre ha gobernado el mundo como va a gobernar este hombre. Y vemos que es un hombre porque dice que su número es número de hombre, ¿verdad? Entonces, es un hombre y es un reino. Tengámoslo en mente, ¿verdad? Porque a veces hay un reino. Por ejemplo, hablemos en este tiempo, en Inglaterra hay un reino, ¿verdad? Y ese reino tiene sucesores y ahí van, ¿verdad? Pero es más el reino, ahí. ¿ve? Pero aquí con este hombre, lo importante es él y luego está su reino, ¿verdad? Ok, hay muchas cosas. Recuerden que hoy vemos este tema de la bestia, pero el próximo jueves en la lección 4, que hagan las tareas, por favor, vamos a continuar con esto de la bestia. Es el tema de la lección 4. Y vamos a Apocalipsis 17. Y ahí está lo que Luis Fernando nos decía. Apocalipsis 17 y vamos a ir ahí al versículo 8 al 11. ¿Ok? Dice, y la bestia que has visto era y no es. ¿Y qué puede significar que era y no es?
¿qué habrá pasado con él? Que estaba, Que que se estaba murió. muerto y resucita. Exacto. Primero era. Y cuando dice no es, ¿qué significaría? ¿Que le murió? Que murió, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y está para subir de dónde, De la vida De la vida. e ir a dónde, a la La destrucción. destrucción. a la destrucción, ¿verdad? Entonces ahí es donde se cree que este hombre va a morir y va a resucitar. Y por eso es que va a subir del abismo. ¿Ve? ¿Y usted cree que sea posible que ya murió y que resucite, digamos, que ya fue una persona del pasado, digamos, de nuestro tiempo, una persona del pasado y que resucite en ese tiempo? ¿Usted No, cree? No. no creo porque dice, la bestia que era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Ok, ahorita vamos a ver, vamos a confirmar eso, Johnny. Ujú, sí, sí. Vamos a seguir, sí. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál mujer está hablando ahí? Israel. Babilonia, la gran Babilonia, ramera. la gran ramera, exactamente. Babilonia. Sí, exactamente. Son 7 montes y son ¿qué? Según el versículo 10. 7 reyes. 7 reyes, exactamente. Y si usted ve la descripción del dragón en Apocalipsis 12, es prácticamente igual a la bestia. Ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La única diferencia es que el dragón tiene las coronas en un lugar y la bestia tiene las coronas en otro lugar. Así que si usted sabe, dígamelo. ¿En dónde tiene el dragón las coronas? Ajá, Yohaira. No, pastor, la pregunta mía va antes de la suya. Ah, bueno. O sea, Ok. sí, no es para responder eso. Ah, ok. Ya casi nos hace la pregunta. El dragón, ¿dónde tiene las coronas? ¿Alguien recuerda? La cabeza. En la cabeza era. ¿Cuántas ¿En la cabezas son? cabeza? Sí, ¿cuántas cabezas son? 7. 7. En esas 7 cabezas tienen las coronas, el dragón. ¿Y la bestia dónde tiene las coronas? En los cuernos. En los cuernos. ¿Cuántos cuernos son? 10. 10. Usted ve el dragón y la bestia son prácticamente iguales, ¿verdad? Porque la bestia es una manifestación del dragón aquí en la tierra, ¿verdad? Él está tratando de imitar a Cristo, ¿verdad? Que se hizo hombre. Él siempre le gusta imitar a Dios, ¿ve? Entonces, ¿por qué el dragón tiene las coronas en las cabezas y por qué la bestia tiene las coronas en los cuernos? Bueno, estudiando la Biblia nos vamos a dar cuenta. Dice en el versículo 10, y son, ¿cuántos reyes? 7. 7. 7. 5 de ellos han caído. Ok, aquí estamos hablando de imperios del pasado. Ok, y eso. Esa era mi pregunta, pastor, justo ahí. Bueno, sí. Ok. Sí, justo ahí era la pregunta mía, porque está hablando de que 5 han caído, Ajá. uno es y el otro no ha venido. Si podíamos Ajá. determinar que esos reyes ya pasaron, Ajá. están actualmente o vendrán después. Entonces, mi pregunta venía en esa índole. Bueno, sí. Entonces, esta la respuesta, la vamos a estudiar, la vamos a encontrar la respuesta en la tarea de la próxima semana. ¿Quiénes son esos 5 reyes que han caído? ¿Quiénes son? Haciendo la tarea nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? Y luego, Asiria, Babilonia, el Nuevo Persia y griego. Los griegos. Ok. Excelente. Ajá. En el tiempo que Juan está escribiendo está el Imperio de Roma. Ajá. En ese momento. Exacto. El que no ha venido es el Imperio Mundial que va a existir cuando esté el Anticristo vivo. Exacto. Y que algunos creen que va a resucitar el Imperio Romano. Exacto, así es. Entonces, dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído
y el otro aún no ha venido. ¿Quién es? Sería el del anticristo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, es el séptimo, pero es el octavo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es el séptimo y a la vez el octavo? Parece un trabalenguas. Porque era y ya Porque no es, y era, ahora. Exacto, exacto. ¿Qué le pasó? Murió. Murió, exacto. porque era, murió y después vuelve a, resucita y entonces ya es como el octavo. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, dice, la bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7 y va a la perdición, ¿ve? Como alguien Es con esa capacidad de entre los 7, ¿ok? Aunque es el octavo, es entre los 7, ¿ve? Porque muere y resucita, pero pertenece a los 7. Pero al resucitar, entonces, es como que si Y es alguien... como un rey nuevo. sí, exactamente. Así es. Ok, luego dice en el versículo 11, bueno, hasta ahí llegamos. Luego en el 12 empieza a hablar de los 10 cuernos. ¿Quiénes son los 10 cuernos? 10 reyes. 10 10 reyes. reyes ¿Que van a gobernar con quién? con la bestia. Con la bestia, exactamente. O sea, la bestia, este hombre seguramente van a dividir al mundo en 10, ¿cómo se llama? Reinos. 10 regiones. 10 regiones, sí, que serían 10 reinos. Entonces, quizás Latinoamérica es una región y ponen un rey, un presidente para toda Latinoamérica. Quizás Estados Unidos y Canadá es otra región, entonces ponen un rey en esa región. Europa es otra región, ponen un rey en esa región. África, otra región, otro rey en esa región. Ya llevamos como 4. Parte de Asia, otra región. Y así dividen al mundo en 10 regiones y estos reyes van a gobernar el mundo sometidos a quién? A la La bestia. primera bestia. A la primera bestia, exactamente. Entonces, ¿por qué la bestia tiene la corona en los cuernos? Las coronas en los cuernos. Porque Porque son, representan los reyes. exacto. Exacto, representa a sus 10 reyes por medio de los cuales el anticristo va a gobernar el mundo. Es por eso que tiene las coronas en los cuernos. ¿Ve? Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué otras preguntas. Entonces, ¿quién es el otro asociado? Ya vimos que en el capítulo 13 nos dice que es el falso profeta. En el capítulo 17, ¿quiénes son los otros asociados de la bestia? Los 10 reyes. Los 10 reyes, exactamente. ¿Cuál es la relación entre la bestia y la gran ramera? ¿Quién trae a la gran ramera? La trae montada en la bestia. Exacto, Babilonia. la misma bestia trae a la gran ramera, a la Babilonia. ¿Y qué hace al final? La ¿Qué hace? mata. La mata. La mata, exactamente. Porque Entonces, ajá, sí, entonces de la gran ramera prácticamente son todas las religiones que han existido en todo el mundo, ¿verdad? Eso sí. representa. Representa las religiones, representa el comercio, representa el sistema del mundo. ¿Ve? Ujú. Porque dice que en ella se encontró la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, ahí está hasta la sangre de Abel. O sea, ya con la muerte de Abel, esa gran ramera se empieza a formar hasta que ya se manifiesta en una forma total en el tiempo de la gran tribulación. Pero por último, entonces será una sociedad de todas las religiones unidas, y eso es lo que se promueve hoy día, que todas las religiones se unan. Pero por último, la bestia la destruye. ¿Por qué creen ustedes que la destruye? Porque quiere que exista solo él. Exacto. La única religión va a ser él, ¿verdad?
Entonces quita todas las demás religiones y a lo único que se puede adorar es a este hombre. Y el que no quiere adorarlo, se le corta la cabeza, literalmente, ¿verdad? No es un dicho como las películas, que le corta la cabeza, no, es en verdad. Vamos a ver, aquí hay... Ok, perfecto, perfecto. Otra vez vamos a ver qué pregunta. ¿Qué sucede con el reino de la bestia? ¿Qué va a pasar con ese reino? Será destruido. Exactamente, eso nos lleva a Apocalipsis 19. ¿Quién lo va a destruir? Cristo cuando venga por segunda vez. Exacto, exactamente. Cuando Cristo venga por segunda vez, y precisamente va a ser en este campo que vemos aquí atrás, en esto que vemos aquí, este es Megiddo. Ahí va a ser esa batalla cuando Cristo va a darle fin a este hombre, ¿verdad? ¿Será el final de él? El Y lago de fuego. el lago de fuego. Y él y quién más van a ser lanzados al lago de fuego. El falso profeta y él van a estrenar el lago de fuego. Exacto. ¿Y cómo van a ser enviados? Vivos. Vivos. Exacto. Es muy parecido a Datán y Coré y a Virán, que la tierra abrió su boca y se descendieron vivos al Seol. En el caso de estos es que van al lago de fuego, ellos lo van a estrenar de verdad. Todos los demás ejércitos van a ser muertos por el espíritu de la boca que sale del que viene montado a caballo. ¿Ve? Pero esos dos hombres son lanzados al lago de fuego. ¿Qué se termina con eso? La gran tribulación. Exacto. Ahí Jesús termina la gran tribulación y que se empieza a preparar todo para que empiece ¿qué? Milenio. El milenio. El milenio. Qué bueno, hermanos. Hemos concluido hoy. La próxima semana vamos a seguir estudiando más sobre la bestia. ¿Qué dice? ¿Qué otro libro nos habla tan claro de la bestia como Apocalipsis? Hay otro libro en la Biblia que nos habla muy claramente sobre este hombre. Daniel. Exacto, exacto. Muy bien. Y de eso trata la tarea para la próxima semana. Hagámosla. Vengamos preparados. Les agradezco mucho su participación. Nada más quiero mostrarles algo aquí. Hay muchos anticristos desde el principio del cristianismo y hoy día siguen. La bestia va a aparecer aquí cuando hace el pacto con muchos, que es con los judíos. Ahorita Ajá, empezó perdón. con 6 países. Perdón. Perdón, disculpe. Ajá. Ok, entonces, pero en algún momento aquí seguro la bestia muere y resucita. ¿Y a quién mata? A los dos testigos. A los dos A los testigos. dos testigos. Es correcto, es correcto. Cuando se toca la séptima trompeta, en el cielo está esa lucha y ya Satanás es arrojado a la tierra. Se va a manifestar entonces por medio de la bestia durante 42 meses. ¿Cuántos años son 42 meses? 3 años y medio. 3 años. Exacto. Recuerde que los O, años... Ajá, o 1260 días, ¿verdad? exacto, sí. Y son años de 360 días porque son años judíos. ¿Ok? Y ellos tienen un calendario lunar. Entonces no les sobra días, son 360 días. Son 3 años y medio. Va a reinar estos 42 meses, ¿cómo se llama este tiempo también? La gran tribulación. La gran La tribulación. tribulación. Sí, la gran tribulación. Sí. Vea, recuerden que la bestia hace algo aquí a la mitad. ¿Qué es lo que hace? Cuando es arrojado. Ajá. Sí, ahí sucede la guerra que es arrojado Satanás a la tierra, ¿verdad? Ajá, sí. Y Ujú, también la bestia entra al lugar santísimo y ajá. se proclama Dios. Exactamente. Y ahí es donde empieza la gran tribulación, ¿verdad? Entonces después Cristo viene y lo envía a él y al falso profeta al lago de fuego. Vean cómo ya se nos va grabando. Yo espero que todavía no estén consultando comentarios,
Pero vea qué lindo, qué bonito la Biblia le va enseñando a uno las verdades. Les recuerdo que hay personas que escriben libros de Apocalipsis y lo que hacen es estudiar un libro que habla de Apocalipsis en lugar de estudiar el libro de Apocalipsis. Yo conocí a un hermano en Cristo que iba a enseñar Apocalipsis y pasó toda una semana estudiando un libro que hablaba de Apocalipsis. Entonces, esa no es la forma para estudiar un libro de la Biblia. Un libro de la Biblia se estudia primero el libro, lo mejor que se pueda, solo ese libro, solo ese libro, solo ese libro. Y por último, ya cuando uno tiene un criterio bíblico, entonces va a los comentarios y ahí ya uno puede discernir, sí, eso está bien, eso está mal, eso está bien, pero uno va a ir con un criterio bíblico y eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar? Johnny, ¿hay algo en Facebook? Si hay algo nos lo dice y de una vez vamos nos despide de cada uno de ellos. Johnny, ¿hay algo? Sí, señor. No, no hay nada nuevo, pero Ajá. me voy a despedir de las personas que puedo visualizar. Ok. Que Dios bendiga a Lisette Castro, su familia, a doña Clara Luz Rodríguez y Amén. también a su hija Chavarría, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Y hay otras personas, pero no los puedo ver, pero que Ajá. Dios los bendiga también. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén, amén. Excelente. Bien, Cristina, ¿hay alguien, algo se puso en los chats? No, señor, nada. Ok, muy bien. Entonces ya saben, ¿cuál es la tarea para la próxima semana? ¿Qué lección es? La 4. La 4. 4. Exacto. Hagámosla, por favor, hagámosla. Todos tenemos que venir preparados. Todos vamos a ser los instructores. Entonces vamos a tratar de, cuando todos participamos, eso se vuelve una bendición. Sí, hermana Yohaira. Pastor, es la segunda parte del capítulo 4 porque no que tocaba para oír 4. No, hoy es la lección 3. Ay, mira. Sí, y la próxima semana vamos a ver la discusión de la lección 4. Listo, pastor. Gracias. Si ya hizo la 4, mejor todavía, empiece con la 5. Sí, sí. Mejor ir adelantado si fuera posible, sí, sí. ¿Qué más? Entonces, la próxima semana, ¿cuál va a ser otra vez el tema? La bestia. La bestia, exactamente. Hoy vimos lo que dice Juan en sus epístolas y en Apocalipsis sobre el anticristo y la bestia. ¿El anticristo y la bestia es lo mismo? Sí. Sí, señor. Bueno, la primera vez que. Exactamente, exactamente, así es. Es lo mismo. La próxima semana vamos a ver qué dice el resto de la Biblia sobre esta bestia. Entonces así, recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos revela todo en Apocalipsis, ¿ok? Ahí revela un montón de cosas, pero en otras partes también tienen revelaciones sobre eso, así con cualquier tema. Dios revela todo poco a poco, y hay que comparar toda su revelación. Eso es tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Esa es la forma correcta para interpretar la Biblia, tomando en cuenta todo el consejo de Dios. Dios le bendiga, hermano Sander, qué bendición haberle tenido. Dios le bendiga, hermano Luis Fernando y Paola y Lucía. Dios le bendiga, Johnny David. Dios le bendiga, hermano Agustín. Dios le bendiga, hermana Cristina. Dios le Amén. bendiga, SH. Dios le bendiga, Yohaira. Y Dios le bendiga, hermana Laura. Ok, vamos a ver si... Amén, pastor. Amén. Hermana Laura, estamos hablando de Chacón. Hola, jefe. ¿Cómo Eso, está? bien. Oye, Hermano aquí Walter. estamos. Ok, perfecto. Señor. Bendiciones, hermano Walter, hermana Laura y Judith. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Hola. Buenas Dios noches. lo bendiga a usted, pastor, Dios también. lo bendiga, Walter. Muchas Amén. gracias. Amén. Amén. Y SH dice para todos igualmente, gracias, bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Voy a finalizar ya.